Muy buenas tardes a todos, que el Señor los bendiga. Para mí es un gusto poder estar compartiendo en esta noche con el pastor José Guzmán. Él está trabajando en una iglesia bautista reformada, en la iglesia bautista reformada en Valencia. Y el pastor José Guzmán estaba predicando de Hebreos capítulo 12, verso 12 al 14. Y eso es lo que estaremos conversando en esta noche. Que el Señor los bendiga. Pastor, bienvenido. ¿Cómo está todo por allá? Coméntenos cómo está la obra y qué es lo que está haciendo actualmente allá por España, Valencia. Bueno, ¿cómo estás, hermano? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de cuando nos vayan a escuchar. Bueno, pues estoy pastoreando al día de hoy una iglesia reformada de línea bautista, juntamente con el pastor Alfonso Boza. Y bueno, llevamos ya 7 años, hacemos este año, en octubre, 7 años, pastoreando la congregación aquí en Valencia, o como conocemos el Reino de Valencia, que es la tercera ciudad más importante de España. Y cuando iniciamos la obra aquí en Valencia, pues no había ninguna iglesia bautista confesional. Había varias iglesias, pero no había esa iglesia bautista confesional de línea reformada, si se puede decir de esta manera, ¿verdad? Así que estamos trabajando 7 años allí. Y bueno, a nivel personal, pues puedo presentarme. Estoy casado, tengo 3 hijos. Bueno, estoy feliz, ¿no? ¿Qué voy a decir? Porque por si acaso mi esposa ve el vídeo más tarde. Está bien, pastor. Y el domingo pasado estaban compartiendo la predicación de Hebreos 12, que dice, renueva tus fuerzas. ¿Cuánto tiempo ya están estudiando el libro de Hebreos aproximadamente, pastor? Pues con las pausas que llevamos, algunas predicaciones temáticas que llevamos a cabo en el transcurso del año, pues llevamos como 11 meses estudiando la carta de Hebreos. Y realmente nosotros lo hacemos, es un poco más interactivo porque juntamente con el otro pastor predicamos, nos turnamos, ¿no? Nosotros nos reunimos, elaboramos la estructura del libro y vamos viendo qué pasaje nos toca a nosotros con bastante tiempo, para que de esta manera pues la iglesia pueda escuchar a ambos predicadores en un mismo libro y no perdamos el hilo, ¿verdad? De toda la predicación de Hebreo. Entonces eso también es de gran ayuda para mí. El domingo pasado predicó Alfonso sobre Hebreos capítulo 15 al 17 y se centró en la raíz de amargura que muchas veces nace en los corazones de los creyentes. Amén, amén, pastor. Tal vez para algunos que están oyendo por primera vez o están viendo a un pastor bautista reformado, allá en Valencia son dos pastores actualmente. ¿Y puede explicar brevemente cómo funciona en la eclesiología ese gobierno de pluralidad de pastores, en la pluralidad y paridad? Tal vez algo breve, como para que los que están escuchando sepan más o menos cómo los bautistas reformados están trabajando con respecto a lo que es el gobierno de la iglesia. Claro, cuando hablamos de pluralidad, y es una iglesia bautista, confesional, verdaderamente congregacional, no hablamos simplemente de acumular pastores y uno es mayor que otro, ¿no? Sino que ambos tenemos la misma autoridad. A veces podemos llegar a conocer algunos lugares donde hay varios pastores, pero siempre hay uno que tiene más autoridad que todos. Pero en el gobierno de una iglesia bautista reformada, ambos tienen la misma autoridad delante de la congregación, y la congregación también tiene autoridad sobre sus pastores, ¿no? Por eso llamamos un gobierno congregacional, ¿no? Entonces eso sería de manera breve explicado por qué la pluralidad, por qué hay dos pastores, y creo que eso es algo sano. Si leemos las cartas pastorales, Mm. Pablo, inspirado por Dios, recomienda, aconseja y ordena que siempre haya una pluralidad de ancianos, ¿no? De pastores. Amén. Amén, pastor. Y bueno, me imagino, en la iglesia que estoy yo también creemos en la pluralidad y paridad. Por circunstancias todavía estamos con un solo pastor, estamos orando para que Dios provea Sí. más pastores, pero debe ser, pensando yo como oveja, aparte de pensar solamente como pastor, debe ser muy refrescante poder escuchar dos pastores hablando del mismo tema en diferentes domingos y verlos obviamente trabajando juntos para la gloria del Señor, sin competición, sin contienda. Así que espero que sigan adelante, pastor. Muy buen trabajo. Hablemos un poco acerca de lo que es el bosquejo, pastor. Así que yo les voy a mostrar en pantalla lo que es el bosquejo que estuve realizando, que es una reconstrucción del bosquejo. Yo sé que fácilmente puedo haberme equivocado mucho, pero nos puede comentar un poquito acerca de cómo realizó su bosquejo usted, pastor, qué puntos quería tocar, más o menos. ¿Nos podría comentar un poco respecto al bosquejo? Sí, bueno, yo el bosquejo que realizo, lo realizo primeramente sentándome y analizando el texto y viviéndolo en estructura, ¿no? Gracias al Señor, en el pasaje que yo tuve que predicar este domingo, el domingo pasado, pues
realmente es muy claro con respecto al bosquejo, ¿no? Primeramente hay una orden de levantar las manos y las rodillas, y luego hay otras dos órdenes, ¿no? Seguir la paz y seguir la santidad. Entonces, el pasaje ya estaba hecho, ¿no? Ahí están los tres puntos del sermón, ¿no? Entonces, pero muchas veces en otros pasajes es un poco más difícil encontrar, ¿verdad? Los puntos, encontrar la estructura, y entonces ahí sí que tenemos que pensar un poco más, analizar las palabras que se repiten, analizar las ideas que pueden haber y cómo esas ideas se sujetan a la idea general del libro. Entonces, de esta manera yo me siento a elaborar el bosquejo de mi sermón, y luego después que ya tengo el bosquejo, viene lo más difícil, que es desarrollar el bosquejo y sobre todo buscar las aplicaciones, que eso realmente es muy complicado, ¿no? Pero como te digo, en este texto realmente las aplicaciones estaban servidas. Esfuérzate, busca la paz y busca la santidad, ¿no? Amén, amén, pastor. Algo que me di cuenta también es de que como una introducción en parte estaba explicando el contexto una vez más, tal vez refrescándoles a los hermanos el contexto del capítulo, que terminaba siendo obviamente de bendición para volver a introducirnos en la narrativa, en lo que estaba queriendo decir el autor original de la carta. Pastor, hablemos con respecto a lo que es la predicación brevemente y tal vez podemos estar mencionando algunos aspectos. Si podría marcarnos, marqué una pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia entre la justificación y la santificación? Sí, bueno, aquí en el pasaje me centré más en esa santificación progresiva que nosotros tenemos en el transcurso de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Nuestro peregrinaje en esta tierra, como marca el escritor de Hebreo. Pero si hablamos de una diferencia con respecto a lo que es la justificación y lo que es la justificación sería, ¿verdad? Ese sacrificio expiatorio que Cristo hizo por nuestros pecados y nos declaró santos una vez y para siempre, como el escritor de Hebreo ya dice en Hebreos capítulo 10, ¿verdad? Y nos justifica delante del Padre, son perdonados nuestros pecados, y aquí viene lo importante, son perdonados en base a los méritos de Cristo, ¿verdad? Yo pongo mi confianza en el Señor Jesucristo como mi sacrificio, ¿verdad? Como el cordero inmolado que murió por mis pecados, y esa confianza que yo pongo en Cristo me lleva a ser justificado delante del Padre, porque yo no podría ganarme la justificación, ¿verdad? Por eso Pablo nos habla acerca de esto en el libro de Romanos, menos capítulo 5, Romanos capítulo 8 nos habla acerca de esta realidad, ¿verdad? ¿Quién soy yo delante de Dios? Y yo soy una persona justificada, apartado una vez y para siempre por el sacrificio expiatorio de Cristo, pero luego encontramos la santificación, que la santificación podríamos decir que es el resultado, ¿verdad? Diario, práctico, de yo haber sido justificado. Hay una frase que a mí me encantó cuando empecé a conocer los reformadores, que ellos levantaban la bandera de la sola fe, pero a la vez levantaban otra bandera que decía la sola fe salva, pero la fe que salva nunca viene sin obras. Entonces, hay una evidencia clara de que yo he sido justificado delante de Dios a través de que yo sigo, como dice el escritor de Hebreo, la santidad. Por supuesto que aún tenemos un cuerpo caído, ¿verdad? Una mente caída, aún seguimos con trazas del pecado, pero esa no es excusa para yo no buscar, seguir con ansias la santidad. ¿Y cómo sigo la santidad? Pues amando los mandamientos que Jesucristo me dio. Si yo amo al Señor, amo su salvación que me ha dado, amo a Cristo que murió por mí, yo anhelo parecerme a ese Señor que me salvó. Entonces eso sería la santificación progresiva, y eso lo vamos viendo en nuestro transcurso de nuestra vida, cuando vamos dejando aquellos pesos o aquellos pecados que nos asediaban antiguamente, los vamos dejando poco a poco, algunos, ¿verdad? Y otros de manera drástica, pero siempre debe haber un camino que se está progresando en la santidad en cada uno de los creyentes que han sido justificados delante de Dios. Amén. Sí, le pregunto eso, pastor, porque obviamente el mensaje se titula Renueva tus fuerzas. Y la gran diferencia que tenemos nosotros como, no solamente como bautistas, sino como cristianos bíblicos, es de que si un inconverso escuchara ese título, ¿no? Renueva tus fuerzas, y viene con ganas de ser alentado, motivado, se siente desanimado y en depresión y está buscando renovar sus fuerzas, lo primero que tenemos que hablarle es de la justificación, que no va a poder hallar ninguna fuerza porque está muerto en delitos y pecados, y primero tiene que ser salvo para luego entrar en ese proceso de santificación. Y es por eso esa pregunta de justificación y santificación,
Y aquí entramos, pastor, a la pregunta en la santificación, ¿cuáles son esos medios que usted ha mencionado algunos de gracia, que tal vez nos puede repetir brevemente, cuáles son esos medios de gracia que Dios usa para obviamente santificar al creyente? Sí, ¿no? Hablé del primer punto principal que dije cuando el Señor utiliza medios de gracia para poder santificarnos, animarnos, renovar nuestra fuerza, es recordarnos el Evangelio diariamente. Si hay algo que nosotros Mm. pecamos, aparte de la pereza, ¿verdad? Es de ser olvidadizos. Y nosotros necesitamos diariamente recordarnos el Evangelio. Y en el sermón decía, ¿no? Si quieres recordar el Evangelio diariamente, lee Isaías 53 todos los días. Toma nota, memoriza ese pasaje y recuerda lo que Dios hizo por ti a través de su Hijo, ¿no? A través de su muerte y su resurrección. Hablaba pues de las escrituras, la esperanza, las promesas que tenemos ahí. Hablaba de la oración. Y ciertamente nosotros cuando somos creyentes, y llegamos al Evangelio, estamos firmes y viene el desánimo, muchas veces descuidamos la sencillez, pero profundidad de estos medios de gracia que Dios ha dado como la oración, la palabra y el Evangelio. Y olvidamos que estas cosas son para nosotros diariamente. Y otra cosa que muchas veces descuidamos cuando viene el desánimo es la comunión con los santos. ¿Verdad? Esto no lo mencioné en el sermón porque ya habíamos hablado en sermones pasados con respecto a no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero la comunión con los santos es realmente un medio precioso que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos animarnos y sobre todo animarnos cuando vemos que aquel día se acerca, aquel día de nuestra salvación, de nuestra redención completa, ¿verdad? Sabemos que va a haber enfermedades, engaños, desánimos, depresiones y necesitamos esa comunión con los santos que es vital para levantar nuestras manos y nuestras rodillas. Yo sacaba una aplicación práctica de mi vida que como pastor he vivido en estos 7 años, cuando ha habido desánimo, cuando ha habido pruebas muy duras, qué fuerzas yo he tomado cuando un hermano se ha acercado a no solamente darme una palmada en el hombro, sino decirme bellas promesas del Señor, sigue adelante, el Señor está con nosotros, servimos al Rey de Reyes, Señor de Señores, recuerda lo que Dios ha dicho que hará en su iglesia, o sea, palabras que me animaban a poder continuar adelante. Y eso yo no lo puedo tener si no tomo en cuenta que la comunión con los santos es vital para mi peregrinaje en esta tierra. Voy a desfallecer, mis manos van a caer, mis rodillas van a empezar a temblar y necesito, hermano, que me animen con la palabra, no con simplemente palabras por decir, sino con la palabra del Señor, ¿verdad? Y otra cosa que también en el sermón no lo mencionamos, pero es un medio de gracia que el Señor da es la Santa Cena, la Cena del Señor. ¿Qué recordamos con la Cena del Señor? La muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él vuelva. Wow, yo cuando participo de la Santa Cena del Señor recuerdo lo que Cristo hizo por mí y recuerdo que Él volverá por mí, que estas aflicciones, este desánimo, estas enfermedades son temporales. Él ha prometido que volverá, pero si yo no tengo comunión con los santos, me pierdo este gran medio de gracia. Medios de gracia como el bautismo también, cuando veo a mis hermanos pasar por las aguas y representar gráficamente la muerte, sepultura y resurrección de Cristo y salir a una nueva vida, para mí eso también me llena de ánimo. Pero nuevamente, cuando descuidamos el medio de gracia como la comunión con los santos, pues nos vamos a desanimar. Y es más, el escritor de Hebreo, como mencioné hace un momento, nos ha dicho, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino estimularnos unos a otros, exhortarnos, animarnos. Y hacía una aplicación también en este texto con respecto a exhortarnos, porque muchas veces nosotros en la iglesia estamos prestos a exhortar, a llamar la atención a nuestros hermanos, pero no estamos tan prestos a animar, a consolar, ¿verdad? Tendemos a ver mucho la viga en el ojo ajeno y no vemos la paja en nuestro ojo que nos hace ir por la congregación con una espada en la mano, ¿verdad? Cortando cabezas. Y sí, sabemos que esas exhortaciones pueden ser verdaderas, pueden ser reales, son necesarias en muchas ocasiones, pero también debemos estar muy prestos para ir a animar a nuestros hermanos, ¿verdad? Yo preguntaba en el sermón, ¿cuándo ha sido la última vez que tú has animado a alguien? Que te has acercado a un hermano que trabaja en la iglesia del Señor y le has dicho, gracias hermano, tu trabajo es vital, es importante en la congregación. Hermanos que están en las reuniones de oración intercediendo por la iglesia. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú te has acercado y dicho, hermano, gracias por tus oraciones? Gracias por esa llamada, por el cuidado que nos brinda, ¿verdad? Y todos necesitamos esas palabras de ánimo. Por eso el escritor de Hebreo nos llama también a eso, a animarnos los unos a los otros. Bien, pastor, y es importante, a mí me llama la atención que justo los puntos que usted estaba mencionando, que son los medios de gracia,
están atacando directamente el orgullo del hombre, que normalmente cuando alguien empieza a crecer y leer la palabra de Dios, el orgullo a veces hace pensar que el evangelio es algo básico, ¿no? Como que yo quiero cosas más profundas y no se dan cuenta que toda la Biblia habla del evangelio, habla de Cristo. Y ese orgullo los aleja de nutrirse realmente, que es el tema principal, la palabra de Dios, el Evangelio, ¿no? Y cómo Dios tiene su plan redentor a través de la obra de Cristo. Y el otro punto también, que cuando alguien crece en orgullo, lo primero que hace es crecer solo, como si fuera un llanero solitario. Y ahí es donde una vez más están yendo al camino de la muerte, porque ese camino de fortaleza viene a través de los hermanos. Somos un cuerpo. Cristo Jesús ha venido a establecer su iglesia y obviamente hallamos ánimo en los hermanos. Cuando mencionaba ese ánimo y exhortación, venía a mi mente Bernabé, que su nombre significaba hijo de consolación o de ánimo, y que al final él estuvo fortaleciendo al apóstol Pablo cuando recién se había convertido, ¿no? Así que fue de mucho ánimo y más adelante su primer compañero en misiones. Pero es algo que fácilmente podemos descuidar, querer enfocarnos solamente en ser cristianos de escritorio y no tener esa comunión con el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, los hermanos, los santos redimidos de Dios. Así que nada más eso, pastor, para mencionar, que me llama la atención que el orgullo nos lleva para la dirección contraria, pensar que el evangelio es algo básico que hay que dejar y que los hermanos y la congregación no son tan importantes como si uno pueda solo llegar a un lugar más lejos, que es obviamente totalmente equivocado. Sí, Pastor, algo que podría añadir a lo que has adelante. dicho, perdona, es el hecho de que, por ejemplo, está bien profundizar en las escrituras, ¿verdad? Yo soy amante de los libros, amante de profundizar más y más en lo que voy conociendo del Evangelio, de ciertas doctrinas fundamentales para nuestra fe, pero también tenemos que considerar que no todos crecen a la velocidad que uno está creciendo. Mm, Y uno tiene que ser paciente con esos hermanos, ¿verdad? Estamos llamados a ser pacientes, a ser amorosos, a animar. Yo tengo 3 niños pequeños, no tienen ni 5 años todavía. Yo no les voy a pedir que ellos profundicen en la palabra del Señor como yo lo estoy haciendo, o como yo lo hacía con 12 años, con 15 años. Yo voy a ir acorde a sus edades con ellos, hablando con ellos. Entonces, el Señor mismo lo dijo, ¿verdad? Algunos darán al 30%, al 40, 50, al 100%, y nosotros tenemos que ser pacientes con esto, ¿no? El sermón también lo decía, que en la iglesia hay pues hombres fuertes en la fe mm, y personas débiles en la fe. ¿Y qué tienen que hacer los fuertes en la fe? No alejarse de ellos, no menospreciarlos, sino animarlos, animarlos constantemente a crecer, a seguir, a ser paciente. Llegará un momento, si el Señor lo permite, que ellos estarán a su mismo nivel, pero no debemos despreciarlos. Por eso no me encanta Pedro cuando él se despide, creo que es en su segunda carta que él dice, oro para que ustedes crezcan en gracia, pero también en conocimiento. O sea, conocimiento y mm. gracia tienen que ir de la mano, porque mucho conocimiento sin gracia, sin amor, va a llevar al orgullo y al desprecio a nuestros hermanos. Amén. Bueno, yo recuerdo dichos, pero a veces no recuerdo quién los dijo, que hablaba de la ortodoxia y la ortopraxis que van de la mano, ¿no? Así Sí, que no nos sí. olvidemos de eso. Y, pastor, ahora mencionando, hubo un punto que a mí me tocó bastante en su predicación, cuando hablaba de Juan el Bautista como el más grande de los profetas, que eso es lo que nos dice la palabra de Dios, y también estaba explicando por qué podría ser el más grande de los profetas, pero incluso él se desanimó. Incluso él estuvo el mismo que había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego mandó mensajeros para preguntar si realmente Jesús era el Mesías. Y es un ejemplo muy claro, ¿no? De cómo ese desánimo fácilmente se aplica a todos, a un creyente recién convertido de pocos años, a un pastor, a un gran pastor, y es algo que tenemos que estar alerta y es por eso que es muy importante el mensaje que estaba compartiendo, ¿no? Cómo nosotros podemos renovar esas fuerzas en el Señor. Tal vez ahí, pastor, si puede mencionarnos un poco el tema de Juan el Bautista, sería muy lindo, como lo que estaba mencionado de Juan el Bautista. Sí, yo cuando estaba preparando el sermón y decía, bueno, pues es la realidad, todos nos desanimamos, todos bajamos los brazos, muchas veces nuestras rodillas empiezan a temblar, esa es la realidad, ¿verdad? Vivimos en un mundo realmente roto, como dice Pablo en Romanos capítulo 8, y justo se me venía a la mente Juan el Bautista, ¿verdad? Y todo lo que él vio, todo lo que él hizo, ¿verdad? Es increíble, él vio el cielo abierto y escuchó la voz de Dios que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y uno diría, bueno, después de eso, sus brazos estarían levantados y sus rodillas firmes constantemente, ¿verdad? Pero
vino una persecución, denunció el pecado de Herodes, fue encarcelado y se desanimó, ¿verdad? Implícitamente podemos entender que se desanimó y dijo, yo he visto esto, yo he predicado acerca de este que venía, que era el libertador de Israel, pero ahora yo estoy en la cárcel. Entonces él tuvo la brillante idea, ¿no?, de ir a mandar a sus discípulos y decirle, ¿por qué no preguntan si tal vez es otro el que había de venir, verdad? Eso nos muestra que él estaba desanimado, desanimado pensando que lo que le estaba aconteciendo no lo merecía o no era digno de una persona que había visto todo lo que vio y una persona que estaba anunciando, allanando el camino de aquel Mesías que vendría, ¿verdad? Y la respuesta que Jesucristo le da la encontramos en Isaías capítulo 35, versículo 5, ¿verdad? Y le habla acerca de las obras que él está haciendo. Dice, estas obras que yo estoy haciendo, ir y contar a Juan el Bautista, ¿verdad? Pero Juan el Bautista conocía el versículo 4, conocía perfectamente Isaías 35, versículo 4. ¿Verdad? Y yo creo que Jesucristo lo hizo así, ¿verdad? Mira lo que yo estoy haciendo y recuerda quién es el que puede hacer estas cosas. ¿Quién es el que puede hacer estas cosas? Dios. Y lo que tú estás viviendo, no te preocupes, sino que Dios mismo vendrá y te salvará. Es lo que dice el versículo 4 de Isaías 35, ¿verdad? Y yo creo que ahí Juan el Bautista habrá cogido ánimo, habrá dicho, sí, es verdad, Dios no me ha perdido cuidado de mí, Dios sigue conmigo, Dios sigue llevando a cabo su plan y no importa las circunstancias externas que yo estoy viviendo, Dios mismo me va a salvar. Y eso es lo que Dios, Jesucristo, envía a que los discípulos le digan a Juan, ¿verdad? Porque yo pienso, hermanos, que cuando nosotros estamos desanimados, rápidamente tendemos a perder de vista quién es nuestro Dios. Y Jesús le está mostrando a Juan, yo soy Dios y estoy haciendo estas cosas. Estoy cumpliendo lo que se profetizó acerca de mí. Y cuando estamos desanimados, perdemos de vista quién es nuestro Dios, ¿verdad? Hay un pasaje muy conocido por todos nosotros, como es Isaías 40, versículo 30 a 34, donde nos habla de que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, dice el texto, ¿verdad? Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, ¿no? ¿Y cuántas predicaciones hemos escuchado de esto, hermano, verdad? Es el texto favorito para los viernes de jóvenes. Pero cuando tú analizas Isaías 40, hermano, ¿por qué estas personas, o los muchachos, los hombres, no flaquean, no caen y renuevan fuerzas? Porque no pierden de vista quién es su Dios. Y Isaías 40, a partir del versículo 12, nos muestra el incomparable Dios que está con nosotros. Y ese incomparable Dios es que el que va a renovar nuestras fuerzas, nos va a levantar, vamos a caminar, no nos vamos a fatigar. Entonces, cuando nosotros estamos desanimados y empezamos a perder de vista quién es nuestro Dios, sería bueno recapacitar y decir, no importa mis circunstancias externas, las situaciones que estoy viviendo, Dios sigue siendo Dios. Y Dios mismo vendrá a salvarme. Y estas aflicciones son temporales. Así que levanto mis manos, enderezo mis rodillas, porque Dios está conmigo, ¿no? Es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, ¿verdad? Otro texto igual muy conocido. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, para luchar con el desánimo, al igual que Juan, recordemos quién es nuestro Dios. Amén. Amén, pastor. Yo a veces menciono esto como el examen de la soberanía de Dios, que fácilmente cuando nosotros describimos la soberanía de Dios podemos tomar todos los versículos de la Biblia y hablar que Dios está en control hasta de una pequeña hoja que cae, ¿no? Pero en el momento que nos pasan cosas malas, pareciera que nos hemos olvidado de todo lo que hemos hablado y entramos en pánico. Y Juan el Bautista estaba sufriendo eso porque él tenía una perspectiva muy judía de un Mesías que iba a venir a traer una revolución política. Y al ver que sus expectativas de su teología no se estaban cumpliendo, empezó a tener esas dudas. Y bueno, pues le damos gracias a Dios y a Cristo, que en ese momento le pudo mandar a sus mensajeros indicándole lo que estaba sucediendo, obviamente también haciendo referencia a que su primera venida era para ese propósito. Más adelante, en su segunda venida, es donde estamos esperando el juicio. Pero sí, pastor, ¿qué le diría usted, pastor, a alguien que le diría con mucho amor, pastor, estoy desanimado, estoy muy triste, en la vida cristiana estoy pasando un tiempo de depresión y está viniendo a pedir consejo? Brevemente, ¿qué es lo que le podría recomendar de una manera pastoral y amorosa? Bueno, una de las cosas que yo siempre trato con las personas que pueden venir así es indagar acerca de sus prácticas espirituales, ¿no?
su vida devocional diaria al Señor, porque como he dicho hace un momento, cuando nosotros bajamos nuestros brazos y nuestras rodillas empiezan a temblar, y no digo que sea sencillo, lo digo con mucho amor, ¿verdad? Con un corazón pastoral, muchas veces es porque hemos descuidado esas prácticas espirituales que tienen que estar en nuestra vida constantemente, ¿verdad? Y empezamos a trabajar en recuperar esas cosas, esas pautas en su vida y también a indagar un poco con respecto a qué lo ha llevado hasta esa situación, ¿no? Y a ver las promesas, la gracia que puede hallar en Cristo, aún a pesar de las circunstancias que está viviendo, ¿verdad? Porque mi labor como consejero a una persona que está deprimida, no es decirle yo he salido de esa depresión igual, yo he vivido lo mismo y ahora mira cómo yo estoy, sino mi labor es llevarlo a ver a Cristo, Mm. llevarlo a aquel que sufrió tan contradicción de pecadores, ¿verdad? Por nosotros, el único que pudo haber exigido sus derechos y no lo exigió, sino que lo entregó por nosotros. Ahora es el mismo que no da de su espíritu para que nosotros levantemos las manos, pero debemos poner de nuestra parte para confiar en esas promesas que el Señor nos ha dado y empezar a volver a vivir una vida entregada al Señor, a su oración, a la lectura de la palabra, a la comunión con los santos. Y no digo que sea algo sencillo, pero creo que con el favor del Señor se puede brindar ayuda a una persona que está pasando por esos momentos de depresión, de desánimo. Ahora, cada caso tendrá su dificultad, ¿verdad? Pero así, de manera pues superficial, se puede decir de esta manera, abordaríamos esto en su vida. Sí, pastor, muy bien. Yo creo que cada caso va a traer su complejidad. Quizá algunos están sufriendo consecuencias de pecado, ¿no? Así como David, después de que había caído en pecado, sentía obviamente ese abandono del cuidado paternal de Dios y sus huesos quebrantados. Así que posiblemente sea eso. O no, a veces por cuestiones de fidelidad, como algunos profetas también pueden llegar a desanimarse. Así que tratar cada caso en particular, dialogar y ver qué es lo que está sucediendo para poder ayudarnos unos a otros. Pero a mí me sirvió mucho pensar en eso, pastor, que oremos también por otros pastores, no solamente por los pastores de nuestras iglesias locales, sino por aquellos pastores que nosotros amamos mucho, ¿no? Tenemos tal vez algunas referencias por ahí, Sugel Michelén y otros pastores en Estados Unidos, que oremos, que el Señor pueda bendecirlos, guardarlos, que puedan siempre estar fortalecidos para ser de bendición, pero oremos mucho por todos los pastores. Querido pastor, antes para terminar, en una de las últimas preguntas, hablando acerca de la santificación, ¿no? Que estaba mencionando usted, esos medios de gracia para que podamos cobrar fuerzas, en ese camino de buscar ese camino de santificación, ¿cómo podemos tristemente caer en el legalismo y cómo podemos evitar el legalismo? Ya que algunas iglesias pueden creerse muy santas, pero están guardando como mandamientos de Dios mandamientos de hombres, ¿no? Y piensan que esas son buenas obras. ¿Cómo podemos nosotros vivir vidas santas sin caer en legalismo, pastor? Bueno, lo primero es la dependencia, yo creo, la palabra del Señor, ¿verdad? Si hay un lugar donde te demandan mandamientos de hombres que no está en la palabra del Señor, pues esto es legalismo o la conclusión tal vez de algunos hombres que lideran esa congregación, ¿verdad? Yo creo que la base para nosotros no caer en el legalismo cuando buscamos vivir una vida santa es saber que dependemos del Señor, tanto en su palabra como también para los frutos que nosotros queramos llevar a cabo en nuestra vida, ¿verdad? Él dice que fuera de Él nada podemos hacer. Si queremos llevar fruto, tenemos que estar unidos en Él. Entonces mi santidad se basa en mi unión con Cristo. Entonces no hay nada que yo pueda hacer o ponerme alguna medalla con respecto a mi santidad, ¿verdad? Pablo también nos dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestros corazones. Pero yo en este caminar como reformado, como joven, ¿verdad? Muchas veces podemos llegar ahora ya no soy tan joven, pero cuando comencé había esa fina línea, ¿verdad? De caer en el legalismo, ¿verdad? En mostrarnos como más santos que los demás, superiores, ¿verdad? Y yo me hice una sencilla pregunta que yo creo que todos debiéramos hacernos es, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, no verdad? Los fariseos se mostraban como los más santos, los más limpios, los más puros, y sabemos para qué lo hacían, ¿verdad? Para el aplauso de los hombres, para que los hombres le alaben, ¿verdad? Ahora, ¿yo por qué busco, me esmero en la santidad? ¿O busco que los hombres me vean como alguien piadoso, alguien que realmente está rendido al Señor? ¿Por el aplauso de los hombres o porque realmente amo a aquel que me salvó, ¿verdad? Y esa sencilla pregunta nos puede llevar a ver si realmente estoy buscando la santidad por algo legalista, ¿verdad?
o porque realmente amo a Dios. Y si yo estoy buscando la santidad por algo legalista, siempre, siempre voy a querer hacer algo más de lo que la Biblia me demanda que yo haga. Y exigiré a otras personas que se sujeten a mi conciencia, a lo que yo creo que deben sujetarse, ¿verdad? Y otro paso también para no caer en el legalismo es cultivar los frutos del Espíritu Santo. Buscar cultivar el fruto del Espíritu Santo. Y todos sabemos que en Gálatas capítulo 5, versículo 22, habla acerca de estos frutos, pero luego en el versículo 24 nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Por tanto, cuando yo cultivo el fruto del Espíritu Santo en mi vida, y tengo una predicación en YouTube sobre eso, así que si la quieren buscar en el canal de la iglesia, sobre el fruto del Espíritu, cuando yo cultivo ese fruto en mi vida, se va a alejar el legalismo de mi corazón, de mis prácticas, porque yo voy a ser guiado por el Espíritu Santo y a la vez de ser guiado por el Espíritu Santo voy a crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos. Y lo que yo voy a hacer buscando esa santidad, lo voy a hacer por el amor que tengo a aquel que me salvó, porque el Espíritu de Dios me va a guiar a eso, ¿verdad? Entonces, volviendo a lo que dije al principio, dependencia de Dios, dependencia del Espíritu Santo para no caer en el legalismo. Amén, amén, pastor. Estaba haciendo mención en la predicación de Isaías 6 también, del encuentro que tuvo y Isaías estaba viendo la gloria de Dios, ¿no? Y que podamos comprender que Dios es santo. Una vez que creemos y conocemos a través de la palabra de Dios cuán santo es Dios y cuán corrupto es el hombre, que a través de su palabra y la obra de su Espíritu Santo podamos creer. En algunas iglesias carismáticas se hace bastante énfasis a cómo el Espíritu Santo se manifiesta, pero en muchos casos ellos se olvidan que la primera obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, ¿no?, es la santificación. Está para regeneración y para el creyente ya para santificación. Así que así es como vemos que se manifiesta el Espíritu Santo, y entre todo eso también es a través del uso de nuestros dones espirituales, y que en nuestra iglesia local estemos siendo pues de edificación con el uso de los dones. Pero sí, pastor, como compartir algo breve, pastor, coméntenos usted cómo descubrió qué dones tenía y coméntenos qué dones tiene espirituales. Bueno, pues yo creo que el Señor me ha dotado para la enseñanza, ¿verdad? Creo que eso es algo vital si quiero seguir en el pastorado, ¿verdad? Bueno, Y bueno, pues en la enseñanza también, en el tema de la consejería, aunque estoy trabajando en eso, ¿verdad? Es un tema bastante largo que uno tiene que seguir trabajando, pero creo que el Señor me ha dado un poco de gracia en estas dos facetas de mi vida. Y bueno, hay otros dones que yo creo que están ahí, pero tengo que seguir trabajando más y más, ¿verdad? Para poder ponerlos al servicio del Señor. Y creo que la manera de descubrir nuestros dones en la iglesia, primeramente, es el hecho de ver que la iglesia reconoce eso que está en ti, ¿verdad? No simplemente es imponerlo, sino que la iglesia reconozca que eso está en ti, y luego confiar en el Señor, que si el Señor me ha dado eso, yo lo voy a poner a trabajar y el Señor va a bendecir ese don que me ha dado. Y me gusta mucho lo que dice William Hendrickson con respecto a los dones. Él dice que no importa si tu don es pequeño o tu don es grande, lo que importa es quién te lo dio. Y si te lo dio Dios, entonces ese don es importante, ¿verdad? Porque a veces igual nos sentimos un poco tristes, bueno, yo no tengo este don, no tengo esto, tal, y caemos como los de Corintio, ¿verdad? Nosotros tenemos que poner a trabajar lo que el Señor nos ha dado y ser parte de una iglesia local, involucrarnos en una iglesia local, porque es la iglesia la que va a reconocer tus dones, tu servicio, ¿verdad? Son los mismos hermanos que se van a acercar al pastor y van a decir, pastor, ¿has considerado a este hermano para este trabajo? ¿Cómo lo hace? ¿Qué soltura? ¿Qué manera de hacerlo? ¿Qué amor? Entonces, esto, hermano, no sé si he respondido bien a tu pregunta. no, está muy bien, pastor. Ya, terminando, le voy a pedir, pastor, si me puede, antes de terminar, para los que nos están viendo, dar alguna recomendación de algún libro que usted recomiende que ellos puedan estar leyendo. Obviamente, aparte de su estudio bíblico que cada uno debería tener, algún libro de algún autor cristiano que tal vez pueda recomendar. Yo, mientras le doy algo de tiempo, acabé de terminar recientemente esta semana un libro de Jeffrey Johnson que se llama Los 5 puntos del amileniarismo. Y me parece muy bien para todos aquellos que puedan buscarlo, ese libro de los 5 puntos del amileniarismo por Jeffrey Johnson. Es un libro muy bueno, introductorio para todos aquellos que quieran conocer un poco de lo que es esa postura amilenial. Es excelente, es muy corto, yo creo que fácilmente en una semana pueden leerlo, y es una excelente introducción. Así que si quieren crecer un poquito más en lo que es escatología, ese libro está muy recomendado. Pastor, ¿algún libro que quiera recomendar antes que nos despidamos?
Bueno, si queremos enseñar correctamente las escrituras, y como decías tú, ¿verdad? Todas las escrituras apuntan a nuestro Señor Jesucristo. Hay un libro que me encanta que es el de Estrategia Divina, de Graham Gorboski. Si no sé si lo pronuncio bien, pero lo puedo enseñar. Ah, Lo claro, tengo claro. aquí. Estrategia Divina. No sé si se ve bien. Sí. Oh, sí. Ah, Y nos Goldsworthy. muestra cómo sí, todas las escrituras apuntan, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. Y realmente este hermano es muy sencillo, muy fácil de leer, muy práctico. Y creo que todo aquel que quiere predicar fielmente las escrituras tiene que saber esta realidad. Todo apunta a nuestro Señor Jesucristo. No solo vamos a dar información, sino que vamos a dar el Evangelio que va a provocar transformación en los corazones de los hombres. Y eso solamente lo va a hacer que escuchen de Cristo, crucificado, sepultado y resucitado. Nadie más va a hacer esto, ¿no? Y bueno, de escatología, que lean a Sam Waldron. Todo lo que tengan de Sam Waldron hablando de escatología lo pueden leer, ¿verdad? Y otro libro que tengo de cabecera es La Confesión Bautista de Juan Waldron. Es fantástica esta confesión, como explicando punto por punto toda la confesión bautista. Bueno, nosotros somos bautistas, ¿verdad? Pero siempre hay que tener ahí algo de agua en Mister también un poquito Ah, no, está para bien. leer. No sé si lo conoces, de la fe que confesaba. Claro, claro, está Siempre bien. que pero ahí al lado de nuestros hermanos presbiterianos, no hay ningún Sí, problema con sí. ellos. Los amamos en el Señor y ellos algún día, igual que nosotros, estaremos en la gran iglesia bautista de los cielos. Entonces, no hay problema por esto. Amén, amén, pastor. También estuvo mencionando, y eso es para los que estuvieron también atentos, cuando habló acerca del comentario de Hendrickson. Es un comentarista muy bueno de lo que es el Nuevo Testamento, así que si quieren buscar comentario del Nuevo Testamento de Hendrickson, también un recurso muy, muy, muy recomendado. Bueno, Y pastor, lo dejo con... yo creo que Adelante, adelante. lo que les suelo decir a algunos hermanos en las congregaciones, invirtamos en crecer en el Señor, ¿verdad? Y les animo ya a invertir en logos. Yo sé que es una herramienta, pues, poco costosa, ¿verdad? Pero si nos quitamos de aquí, de allá, determinadas cosas podemos asumir, ¿no? Y no vendo yo logos, ni me llevo ninguna comisión, pero creo que para los que, por ejemplo, no leemos griego, logos es una herramienta fantástica para poder trabajar y servir a la iglesia del Señor de una manera más eficiente, ¿verdad? Así que, y también otro consejo que yo doy, ¿verdad? Muchas veces nosotros queremos los comentarios de William Henderson y cogemos, me compro toda su serie, vale, muy bien, pero yo te aconsejo que mejor empieces por un solo libro y te compres el de Efesios de Hendrickson, el de Efesios de Henry, el de Efesios de David Moore, el de Efesios, y que hagas una colección de un solo libro y vayas aprendiendo sobre ese libro. Y si el Señor te da vida, tendrás toda la colección de Hendrickson en un futuro, ¿verdad? Pero que vayas invirtiendo en un solo libro, ¿verdad? Y eso lo digo por experiencia personal, ¿no? Yo, llegaba a mi cumpleaños y mi esposa, ¿qué quieres? Pues 5 comentarios de Hendrickson. No, mejor 5 de un mismo libro de 5 autores distintos, ¿no? Para crecer y ver distintos puntos de vista que ellos tienen con los pasajes, ¿no? Ah, muy bien, pastor. Está muy bien. Y para los que estaban prestando atención, el pastor hacía referencia a Logos Bible Software, que pueden buscarlo en internet. Hay diferentes paquetes en inglés y en español también. No vendemos nada, pero sí es un buen recurso. La Súper recurso. recomendación que yo les doy, si es que tal vez la economía no les alcanza todavía, en Amazon pueden escoger, hay un plan que es de Prime, que pueden pagar, si no me equivoco, son $9 mensuales y les da acceso libre a bastantes libros, y ahí hay delegado bautista confesional, delegado bautista Ah, de la editorial, creo que, no quiero exagerar, pero están casi todos sus libros de manera gratuita si tú te has suscrito al plan de Amazon, que son $8 a $9 por mes, así que ahí es donde ah, también muy lo pueden accesible. encontrar los 5 puntos del mileniarismo de Jeffrey Johnson. Así que ese también es una herramienta por allí, ¿no? Pero recuerden que una vez que cancelan su suscripción, ya no pueden leer los libros, ¿no? Es como si se los prestaran. Así que es otro Ah, recurso, pastor, por ahí. muy bien, muy económico. Nah, bien, queridos hermanos, ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Hemos tenido con nosotros al pastor José Guzmán de la Iglesia Bautista Reformada en Valencia, y espero que puedan estar también buscándolo. Vamos a colocar en la descripción de abajo algunos enlaces para que puedan estar yendo a la página de Facebook, la página de YouTube, y puedan estar nutriéndose semanalmente de las predicaciones. Pastor, la siguiente semana, ¿de qué están predicando? ¿Siguen todavía con Hebreos? Le toca a usted, La pastor. siguiente semana tenemos, ¿sabes?
Me toca a mí, me toca a mí. La siguiente semana tenemos un visitante, el pastor Robbie Reyes, que está actualmente en Madrid, y esta semana tenemos, el fin de semana vamos a hablar sobre la suficiencia de las escrituras en la consejería, ¿verdad? Como decía hace un momento, mi labor como consejero es llevar a Cristo, ¿no? Y si yo quiero llevar a Cristo, tengo que creer en la suficiencia de las escrituras para aconsejar, ¿verdad? Todavía no me ha pasado el tema que va a tratar este domingo, pero dentro de 2 semanas sí que yo predicaré acerca de Hebreos capítulo 12, a partir del versículo 18 al 24. Así que estaremos viendo este texto de Hebreos. Muy bien, pastor. Entonces lo voy a dejar. Que el Señor lo guarde y lo bendiga, pastor. Ha sido un gusto poder compartir con usted. Dios mediante en un futuro lo vamos a estar viendo. También lo vamos a invitar para que pueda compartir en una futura predicación. Y muchas gracias por su tiempo, pastor. Algunas últimas palabras, si se puede despedir. Nada, hermanos, que oremos los unos por los otros, oremos para que el Señor siga levantando hombres fieles y siga levantando nuevas iglesias allí donde se necesita la predicación del Evangelio. Creo que todos estamos llamados a orar, a interceder por esto, y el Señor, que ha creado el oído, no deja de escuchar a su pueblo cuando clama por esta verdad necesaria, ¿verdad? De que haya más puntos de luz en tantas partes de la tierra donde hay tanta oscuridad. Oren por Valencia, oren por España, ¿verdad? Aquí es el lugar donde empezó la contrarreforma, ¿verdad? Para atacar la reforma protestante. Oren por este lugar. Yo soy boliviano, al igual que tú, pero vivo aquí ya muchos años y amo este país. Realmente que el Señor me trajo a este lugar como una bendición para mi vida. Aquí le conocí, aquí conocí a mi esposa, aquí he tenido a mis hijos, y también aquí puedo predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que oren por nosotros, oren también por Bolivia, y oremos por cada lugar que aún no se ha predicado el Evangelio, ni hay ninguna iglesia que esté presente ahí enseñando y predicando lo que Jesús mandó. Amén, pastor. Muchas gracias. A todos los hermanos que están viendo, ha sido un gusto compartir con ustedes. Dios mediante, la siguiente semana también estaremos con otro pastor compartiendo un poco acerca de una predicación. Estamos buscando algunos amigos y pastores de iglesias bautistas reformadas para poder crecer en comunión. Y es un gusto haber estado compartiendo con ustedes. Que el Señor los bendiga y la paz de Dios, hermanos.